encuentro sinodal quiere ser una llamada personal con nombre propio para cada uno de ustedes. El sínodo hace parte de nuestro plan pastoral. Es el término de la segunda etapa. Y en los procesos hay que tener en cuenta a las personas. Ustedes son muy importantes en nuestro plan y en nuestro proceso. Cada uno de ustedes es llamado por el Señor. Es invitado a seguir a Cristo con su vida. Tenemos hoy en América Latina una ruta, y es la ruta que estableció Aparecida en su 6º capítulo. El itinerario de los discípulos misioneros. Gracias a todos ustedes por su esfuerzo, a los párrocos, a los sacerdotes, diáconos, a las religiosas y a cada uno de ustedes. Es un encuentro personal con Cristo. Lo que pasó en el lago de Tiberíades. El Señor se encontró a unos pescadores con nombre propio y los invitó a seguirle. Un proceso evangelizador no tiene sentido sin que toque la vida, las acciones, la realidad de las personas vinculadas a Él. Podemos tener un gran programa, un gran plan, podemos ponernos metas, podemos hacer análisis de la realidad, podemos tener un diagnóstico perfecto, pero si ese diagnóstico no toca las personas, si ese diagnóstico no los toca a ustedes en primera persona, no hemos cumplido nuestro ideal. Es un encuentro personal con Cristo. Queremos poner a Jesucristo en la vida, en el corazón, en la realidad diaria de cada uno de los hijos de Cúcuta, en cada uno de los miembros de la iglesia en Cúcuta, cercanos y lejanos. Y esa es la gran tarea. Ese es el gran ideal. Encontrar a Jesucristo, vivirlo, amarlo, aceptarlo a Él como Redentor y Salvador. Aparecida
de los números 240 hasta el número 242, entra en la explicación de qué es ese mensaje de amor, con el cual Dios nos habló y con el cual Dios nos entrega a nosotros la salvación. Gracias. Y nos entrega a nosotros la salvación. Está en medio de todo esto, queridos hermanos y hermanas, la salvación de nuestras almas. Sí. En primera persona, somos nosotros protagonistas de este gran drama, donde Cristo muere, donde Cristo con su sacrificio nos redime. Reditio, la palabra reditio es el origen de la palabra española redimir. Cristo nos redimió, Cristo pagó por nosotros el pecado, la deuda del pecado. Y es una invitación a un encuentro personal con Cristo en dos dimensiones. En una dimensión personal, y ahí nos llamamos discípulos, y en una dimensión comunitaria, donde vamos a, y esa dimensión de ser misioneros completa la definición de lo que nosotros somos. Somos discípulos misioneros. ¿Se lo aprendieron? ¿Qué somos? Tenemos urgencia hoy de valorar, de entender lo que somos. ¿Ustedes conocen los psicólogos? Los psicólogos, con respeto. El gran trabajo de los psicólogos es decirle a la gente quién es. Cuando yo llegué a Cúcuta, el padre Rafael Cárdenas me entregó este documento, grandísimo, bien preparado, bien ordenado, donde decanato por decanato, vicaría por vicaría, me hacían un diagnóstico de la diócesis de Cúcuta. Y es muy bien hecho. Si yo me hiciera la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Todo este trabajo me puede responder a mí lo que somos. En precedentes asambleas del sínodo hemos tratado de responder a esas preguntas. Yo conservo en mi casa un montón de papelitos que ustedes llenaron en la última asamblea, cuando estuvo el cardenal Rubén Salazar, haciendo preguntas sobre la diócesis de Cúcuta. Y quisiera que las preguntas hoy las hiciéramos para nosotros mismos. No las hiciéramos. Así como el psicólogo nos ayuda a saber quiénes somos,
Y puede usar el psicólogo métodos muy distintos, diciendo de algunos de ellos. Alguien que sigue más una línea de Freud los acostará en un diván y les preguntará por su vida íntima, por sus pensamientos. Otro los dejará hablar y dejará salir muchas de sus palabras, y en un intercambio de diálogo profundizará ese conocimiento. Otro irá a los intereses que le gusta, que realiza, que hace, que no realiza, cuáles son sus gustos y sus fobias, y a partir de ello responderá a la pregunta: ¿quién es usted? Esa pregunta la repetimos en esta mañana para hombres y mujeres muy calificados, pero por la fe, por el bautismo, ustedes han sido injertados, han sido injertados en Cristo Jesús. Han sido injertados en Cristo Jesús y han recibido una nueva vida por el bautismo. Han recibido los sacramentos de iniciación cristiana: el bautismo, la reconciliación, la Eucaristía y la confirmación. Y yo puedo decir quiénes son ustedes. Son cristianos adultos, maduros. Pero a veces no coincide esa vida, a veces no coincide esa realidad de ser cristianos con la realidad y la experiencia diaria del cristiano. En la Conferencia Episcopal de Colombia venimos reflexionando desde hace muchos días y con mucha fuerza en el ritual de la iniciación cristiana de adultos. A ver, la Iglesia tenía una receta. ¿Se puede usar la palabra receta? Tenía una receta: 500 gramos de harina, 20 gramos de sal, 50 gramos de azúcar, 150 gramos de margarina, 2 cucharaditas de polvo de hornear, y las señoras están haciendo masa hojaldrada, ¿cierto? Y se enloquecen cómo medir los 20 gramos de sal precisos y los 50 gramos de azúcar. Una receta. Y no me salió. ¿Qué pasó? Le puse mucha agua. ¿Qué pasó? Me faltó la margarina, o esa margarina no sirve. Eso pasa, ¿cierto? Una receta para ser un buen cristiano era el catecumenado, y era un proceso ordenado con el cual el cristiano iba recibiendo una formación en un itinerario, en un camino, iba siendo formado como, atención a esta palabra, como discípulo de Cristo. El discípulo es aquel que sigue. En griego, macetés. Los padres ya me oyeron una vez toda esta retahíla sobre el macetés griego, ¿cierto?
El discípulo es el aprendiz, macetes en griego. Es el que camina junto a Cristo, le escucha, le oye, copia. Ese tema es propio de San Mateo, el discipulado. Estamos entrando en un tema que la Iglesia Católica ha trabajado poco. El discipulado se asoció siempre al trabajo y a la forma de predicar de los protestantes. Hay un libro de Snackenburg, es un gran teólogo, El discipulado y el seguimiento de Cristo. El discipulato es la secuela del Cristo. Es una obra teológica importantísima, pero ha sido redescubierto en la Iglesia Católica y en la pastoral nuestra en el continente latinoamericano. En esto tuvo mucho que ver San Juan Pablo II. San Juan Pablo II se mantenía muy preocupado porque él venía de una experiencia pastoral y de una experiencia de presencia católica en la sociedad muy fuerte. Él, siendo obispo de Cracovia, recibió la negativa para construir la parroquia de Nova Huta. Es un barrio nuevo, grande, con más de 10.000 viviendas. Y le dijeron no, era un régimen comunista, y le dijeron no, un templo católico allá, no. Lo hicieron, se los tumbaron. Y a la noche siguiente habían levantado ya los fundamentos y en un día tenían 1 metro nuevamente de esa iglesia ya levantado del suelo. La completaron y la volvieron a tumbar. Y no se cansó el cardenal Wojtyła. Los católicos polacos defendieron su fe, defendieron su iglesia. Y a él le impresionó mucho que en América Latina, que nos decimos católicos, ¿ustedes son católicos? ¿Son católicos? ¿Y qué pasa cuando aquí defienden el aborto? ¿Y qué pasa cuando aquí hay eutanasia? ¿Y qué pasa cuando aquí hay corrupción? Y los hijos de la iglesia hacen parte de ese grupito. Él se mantenía muy preocupado por la falta de incidencia de los católicos y por la falta de una confesión pública de la fe. Se antepone lo personal, se anteponen los intereses personales a la fe. No hay una profundidad en la propia experiencia de Cristo. Hoy las personas comen cosas raras. ¿Quién ha sembrado semillas de ajonjolí para comer? Se acostumbra mucho, ¿cierto? En ensaladas verdes frescas, sembrar ajonjolí o maíz o alpiste también. No solo se lo toman licuado.
como nos lo tomamos para los triglicéridos. Lo siembran en unas bandejitas y esas maticas crecen hermosas, y entonces la muchacha o la señora coge un puñado de esos gérmenes y hace una ensalada deliciosa, y así maneja los calores que le dan por allá en una cierta época de la vida. Y esas maticas hay que comérselas así, porque esas raicitas se juntan entre ellas, pero a un cierto punto esa belleza se acaba, como que no tiene fuerza, porque no tiene tierra, no tiene fundamento, no tiene un contenido, una tierra abundante, buena, donde crecer. Y se preguntaba San Juan Pablo II, ¿dónde están los discípulos de la iglesia? ¿Dónde están los discípulos de Cristo en la iglesia en América Latina? Si yo les pregunto a ustedes, ¿son discípulos de Cristo? ¿Qué me responden? Sí. Levanten la mano, ¿quiénes son discípulos? Sí. Pero la pregunta es si esa opción es una opción meramente de palabra, o si es una opción que tiene raíces. En Cúcuta no hay matrimonios. ¿Quieren oír cosas terribles? En Cúcuta más del 70% de los niños nace por fuera del matrimonio. ¿Me están oyendo? Y al menos un 20% tiene una pareja, es decir, un papá y una mamá, aunque si no estén casados, que los cuida. 2/3 partes de esos niños nacen de madres solteras. Esta quiere ser una llamada para ustedes. Y creo que tiene que ser una llamada para nuestra iglesia diocesana. El primer momento, la primera llamada, el elemento más fundamental que tenemos que presentar y que tenemos que procurar encontrar es el ser discípulo de Jesucristo, el ser discípulo de Jesucristo cada uno de nosotros. Es una invitación a un encuentro personal con Jesús. Aparecida, números 243 al número 245. La naturaleza misma del cristiano corresponde a reconocer la presencia de Jesucristo y a seguirlo, a tener la hermosa experiencia de aquellos que quedaron fascinados con su ser. Yo tengo una imagen en mi cabeza que no se me ha podido borrar. Una vez me mandaron a Cuba y en Cuba encontré unos muchachos católicos, estudiantes de la universidad, que los habían botado de la universidad por ser católicos. Y en una reunión que tuvimos,
uno de los muchachos se presenta y tiene un cuaderno grande. Estábamos empezando a hacer lección divina y tomamos un texto de los evangelios y yo vi que el muchacho cogió su cuadernito y encontró el texto escrito a mano. Había escrito los evangelios a mano. Era el tiempo especial en Cuba y no habían textos de la escritura, no los dejaban entrar. Este muchacho se había encontrado con Jesús. Imagínense que ustedes cogen el Nuevo Testamento, los evangelios, y empiezan a escribirlos a mano. Están muy convencidos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese muchacho se ganó una Biblia ese día, nuevecita. Y se lograron entrar muchas más para esos jóvenes, pero pagaron un precio de sangre, lo sacaron de la universidad por confesarse creyentes y mucho más en esa carrera, en medicina. Queridos hermanos, el Señor nos llama a un encuentro personal con Él como discípulos. El evangelio que hoy escuchamos, para empezar esta reflexión, nos dice que Jesús estaba caminando y encontró a dos, a Simón Pedro y a Andrés, y los llamó, después a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, y los llamó. No piensen que es gratuito. Santiago el de Zebedeo es nombre y apellido, ¿cierto? Simón, llamado Pedro, nombre y apodo, para que no quede duda. Luisita, Margarita, Ana, Francisca, Luis, David, Mario, Alonso, Jesús, Eduardo, Juan Carlos. El Señor llama con nombre propio e invita a un encuentro personal que tiene que suscitar una respuesta. Podemos quedarnos en el aire. Nuestra vida cristiana se puede quedar en meras ideas. Los santos seminaristas, Platón, el mundo de las ideas, ¿cierto? El mundo de los sueños. Decimos cosas muy bonitas, pero a la hora de concretar, poquito a poquito. ¿O estoy siendo muy duro? Cristianos, les digo a ustedes, ¿son cristianos? ¿Son cristianos? Pero cojan la carta a los Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 5, y perdemos todos el examen. ¿La han leído? ¿Han leído ese capítulo 5? Perdemos el examen. Pero yo creo que aquí hay un resto bueno. Conmigo está un resto bueno. Porque ustedes van a misa, ustedes se confiesan, ustedes comulgan, ustedes hacen la lección divina,
ustedes participan en los grupos de la parroquia, ustedes son los más cerquitas, los más próximos. En estos días me regalaron una chocolatina suiza, la cosa más deliciosa del mundo. Y yo empecé a comérmela. Como Cúcuta es caliente y eso se derrite, yo la metí a la nevera y la señora de mi casa le sobró un pedacito de cebolla y le puso cerquita el pedacito de cebolla, lo envolvió en un vinilo de esos plásticos, pero la cebolla ustedes saben que suelta. Y yo me fui a comer otro pedacito de chocolatina y es chocolatina con sabor a cebolla. Eso se los digo porque hay una frase de Santo Tomás: bonum diffusum est. El bien es difuso de por sí. Ustedes son los buenos y si están cerquita de las cosas de Dios, se les tiene que pegar, les tiene que entrar y saber al menos un poquito a cebolla, saber un poquito a Cristo, ¿cierto? Estamos en un mundo que tiene que encontrar cada vez más un camino auténtico de conversión, de comunión y de solidaridad. Esa frase es de San Juan Pablo II en un documento, la exhortación apostólica Ecclesia en América. Un proceso de conversión, un proceso de conversión. Conversión es cambiar de ruta. Conversión es cambiar de ruta. Simón era pescador y el Señor le dice: deje las redes y sigan. Y era un industrial, no era una barquita, eran 2 o 3 barquitas, era el jefe de la pesca. La casa de Pedro en Cafarnaúm, donde él vivía, es una casa grande y no la conseguía uno que tuviera una chalupa. La consiguió porque recogía pescaditos y abundantes y dejó todo por seguir al Señor. Recuerden la moneda del impuesto. Reconocía las monedas. Las monedas no eran comunes en la época de Pedro. ¿Y de quién es esa imagen? Del César. Entonces, él conocía las moneditas, sabía qué moneditas eran. En la Biblia, en la palabra de Dios, no hay palabras ni hay nada que quede sin un sentido. Tiene para nosotros una gran edificación. Ser discípulos hoy parte necesariamente de una conversión, de un cambio de ruta. Esta semana me sobraban papeles y comencé a botar papeles en mi casa. Al obispo le escriben mucho. Quejas contra los padres, quejas contra las monjitas, quejas contra el obispo mismo, papeles a favor de los padres y de los seminaristas y de los procesos. Papeles y papeles y papeles y papeles, y yo empecé a romper
papeles y papeles y papeles, y empecé a botar papeles y papeles y papeles. Y me voy dando cuenta cada vez más que hay que vivir ligeritos, que hay que vivir listos para ese día donde nos tengamos que ir y pasemos ese camino, esa frontera, y no sabemos cómo nos va a encontrar el Señor, ni sabemos cómo lo vamos a ver, pero tenemos la certeza que lo vamos a ver a Él. No conocemos la forma, la imagen, pero seguros estamos que vamos a ver a Cristo. Los invito para un camino de conversión, para un camino de formación. Felicitaciones a la diócesis de Cúcuta. Felicitaciones. Tenemos un proceso de formación de nuestros laicos y va funcionando. ¿Cierto, Freddy? Va funcionando. Las parroquias van entrando en esa formación. ¿Alguien ha participado en los encuentros de formación? Vea qué cantidad. Vamos dando contenidos. Ustedes compraron el último televisor de 48 pulgadas. Lo compraron para el Mundial con la tarjeta de crédito del éxito. Y les entregaron un manual que no han sido capaces de entender. El muchachito de la casa, que es el que entiende todo eso, ha estado leyendo y descubrieron que con esa antena terrestre recibe como 20 canales buenísimos en alta resolución, mejores que los de la parabólica, y empiezan a sacarle a ese televisor todo el jugo, ¿cierto? Tenemos que sacarle todo el jugo a ese ser cristianos. Y lo hacemos con la formación. Entonces un muchacho que es borrachito, que fuma por ahí marihuanita, por allá en lo profundo de Atalaya, un día un protestante le entrega la palabra de Dios y se lo llevan a un culto, y a los 3 meses es un santo. Y los domingos él llegaba a las 6 de la mañana a la casa borracho, fumado. Y los domingos se acuesta desde el sábado a las 6 de la tarde. Y los domingos a las 6 de la mañana está bañado, afeitado, con el saco, con la corbata, perfumado, y con la Biblia debajo del brazo, y para el culto, y con coca. Porque viene un pastor de Bogotá que va a predicar y allá se queda todo el día. ¿Estoy diciendo mentiras? Y nosotros no tenemos esa capacidad de entrar en un proceso formativo y en un proceso de pertenencia a la iglesia. Aparecida nos dice también que hay que entrar en un proceso de conversión pastoral. Y es un proceso en el cual todos, el obispo el primero, los santos sacerdotes,
los diáconos, las religiosas, todos y cada uno de ustedes, queridos laicos y laicas, entre en ese camino de reconocer a Jesucristo aquí y ahora. Y no es solo de palabra. La Virgencita dijo, hágase en mí según tu palabra. Usó una palabra que traducida al latín es fiat. Hágase. Hágase. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Hágase en mí, sigan ustedes, hágase en mí según tu palabra. ¿Se lo saben de memoria? Que padre Rubén, lo desperté, qué pena. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo es? Hágase en mí. El inicio del seguimiento de Cristo, parte de la experiencia de esa palabra y parte de la vivencia de los sacramentos. Aparecida nos dice que ese encuentro tiene unos lugares muy particulares. Un lugar es la palabra, un lugar es la liturgia, un lugar es la comunidad, un lugar privilegiado es la caridad. La diócesis de Cúcuta es famosa hoy. Estamos por todos los periódicos del mundo hablando de un gesto de caridad que hacemos en la Casa de Paso la Divina Providencia y en otras parroquias de Cúcuta. Y nos dicen que tenemos la caridad como un paradigma, como un modelo de vida. Qué bonito eso. Eso para nuestra diócesis es un orgullo, ¿o no? Hay que vivir el encuentro con Cristo en esa palabra. Hay que vivir el encuentro con Cristo en la liturgia. ¿Ustedes vieron qué piedad en la misa de hoy? Yo los felicito. ¿Vieron la devoción con que ustedes participaron hoy en la Santa Misa? Yo quedé admirado como obispo. No se quedó ni uno sin contestar. Cantaron todos. Y comulgó el 99% de los que estuvo presentes. El Papa Benedicto hacía una gran explicación a partir del concilio y decía que había que tener una participación activa y virtuosa en la Eucaristía, en la liturgia. Creo que lo vamos logrando. A mí me impresiona de Cúcuta lo que hacemos a veces. Cuando el año pasado, gracias al padre Carlos, ¿dónde está?, de comunicaciones y a los colaboradores de comunicaciones, comenzaron a transmitir por estos aparaticos, por esas cámaras, por televisión las misas. Pensamos que eso lo seguía poquita gente. Carlitos, ¿dónde está Carlitos? ¿Cuántos siguieron la misa del Jueves Santo? Creo que superó los 47,000. Sí. Como 47,000 personas siguieron la misa del Jueves Santo. Y aún creo que más.
En la de Pascua hubo muchos más. Es una liturgia que vamos haciendo mejor cada vez porque es un espacio de encuentro con Jesús. Un espacio de encuentro con Jesús. Y en la comunidad, a veces me repito en afirmaciones o en temas, pero es bueno hacerlo. Con el padre Freddy y con el padre Víctor, haciendo cuentas de Cúcuta, nos dimos cuenta que había más de 200,000 personas vinculadas a movimientos, grupos, acciones o tareas de iglesia. Contando parroquia por parroquia, había parroquias que tenían 2,000, 3,000. No sé si sean falsos positivos. Pero digamos que es la mitad. La mitad. Digamos que es la mitad. Y aún la cuarta parte. Si yo tengo en una diócesis 50,000 personas vinculadas a los grupos apostólicos, a la Legión de María, a la Casa de la Misericordia, al grupo de catequistas, al grupo de la Pastoral de la Salud, al grupo de las ministras extraordinarias y ministros extraordinarios de la comunión. A mí se me cansó la mano de firmar diplomas. Dijimos, regalémosles un diplomita, que los tienen ya todos enmarcados en la sala de la casa. Y yo me cansé de firmar. Fueron más de 1,600 creo, que hicieron la formación. Y es apenas una de las realidades. Esa dimensión de participación y de comunidad es muy importante, es muy importante. Y una dimensión de caridad. Esa dimensión de caridad es fundamental. Y lo que está pasando allí al frente es un escándalo de pobreza y de hambre. Y prepárense que no ha empezado. Ahí sí. Prepárense que no ha empezado. Sí, así, mija. Prepárense que no ha empezado. Y vamos a tener que hacer mucho más. Porque allá le dieron comida a los colombianos. Y de allá comimos todos. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes iban a mercar a San Antonio? Todos, ¿cierto? Y era buena la comida. Y traían kilos de jamón. Y traían salchichones. Regalados. No se les olvide eso nunca. La caridad nos va a tocar en un futuro. Y no solamente la caridad, hay que prepararse. Hay que prepararse porque hay que asumir todos los colombianos que se han devuelto y hay que aumentar los cupos de escuela y hay que aumentar la ayuda a los niños y hay que ayudar y aumentar la responsabilidad en el trabajo, porque si no, dentro de 10 años, Cúcuta es posible. Les digo que va a ser la ciudad de más muertos en Colombia, más que mi Medellín. Que no digan después que no lo dije. A los políticos se los estoy diciendo. A los políticos se los estoy diciendo. Al presidente de ahora y al que va a venir se los he dicho. Y a los que son representantes a la Cámara y senadores se los he dicho. En Cúcuta hay que hacer profundos cambios políticos. Hay que hacer profundos cambios sociales. En Cúcuta hay que propiciar inversión para que la gente desarrolle las capacidades que tiene. Entonces, si zapatos, zapatos, si confección, confección, si el barro,
sí, producción de bienes y servicios, pero hay que trabajar. No nos van a regalar nada. Nos tenemos que arremangar a trabajar todos. Un encuentro personal con Jesucristo. Queridos hermanos, es una vocación, vocare. Vocare en latín es llamar. Entonces Jesucristo viene aquí y les dice, ¿quién quiere seguirme? A ver, el Señor dice, ¿quién quiere seguirme? Levanten la mano. Yo, todos. Eso es importante. No se les olvide, ustedes tienen la Santa Biblia en la casa. Cojan a San Mateo y después de la llamada empieza un gran viaje. Y no es un viajecito en carrito, es un camino de piedra, de tierra. El lago de Tiberíades está a 280 metros debajo del nivel del mar. Y hay que bajar hasta Jericó, que está a 320 por debajo del nivel del mar. Hace un calor y se suda. Allá el agua se la toma uno como que fuera una espuma. Pero hay que subir a Jerusalén, como 320 metros sobre, y es por piedras. Ese camino del seguimiento de Cristo es un camino pedregoso. Ya no estamos acostumbrados a caminar sin zapatos. Cuando uno se pone a caminar sin zapatos, se pega unos aporriones con las mesas de las patas de las mesas, con los muebles, con las piedras, con las paredes. Y dice uno barbaridades cuando se da un golpe. Y hay que seguir a Cristo en ese camino. Es un proceso. Y ese camino de formación de los discípulos misioneros, dice Aparecida 276, necesita de paciencia y de sabiduría. Tenemos que emprender una tarea formativa. Es urgente la formación de todos nosotros en el seguimiento de Cristo. Los señores, cuando se enamoraron de su novia, de su esposa, aprendieron a conocerla y casi que sentían el olor, ¿cierto? Y ustedes aprendieron a conocer al novio y le conocían el lunarcito de aquí y le conocían el ojito azul y le conocían la colonia. Tenemos que aprender, ¿por qué se ríe Amanda? Y tenían que aprender comportamientos, acciones, formas. En ese itinerario nosotros tenemos que conocer a Jesús.
tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. Sí. Discúlpenme un minuto. Nace y se forma por un impacto social. En nuestro pueblo todo comienza por un siglo regido por la era industrial. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Continuamos con esta transmisión en vivo, en directo. Regresamos. Ya en breves momentos estaremos regresando con esta transmisión en vivo en directo desde el Seminario Mayor San José de Cúcuta. Escuchamos la reflexión y la invitación de Monseñor. Regresamos con la locución de Monseñor. Esto es muy importante. Tenemos cristianos como las semillas de ajonjolí. ¿Son católicos? Respondan. ¿Son católicos? Sí. Llega el primer pastor protestante, les pone una Biblia, le dicen que la Virgen tenía más hijos y tenía más hermanitos, y le creyeron el cuento, y alabado, gloria a Dios, aleluya, el Señor salva, Cristo vive. Tiene que dar el diezmo de lo que entra al bolsillo todas las semanas, y usted religiosamente lo entrega. ¿Cierto? Y Dios bendice. Amén. Dios bendice por lo que dio. Amén. Es verdad. Es verdad. Y tenemos cristianos que no tienen formación. Entonces el Señor ve la primera muchacha de pierna larga que se encuentra y con 5 centímetros más de pelo en la espalda, y abre la boca y saca la lengua y se le salen las babas y deja, estoy diciendo verdades, y deja a la señora, que es una pobre vieja que ha estado con él en las buenas y en las malas, sufriendo, le ha aguantado el mal aliento, le ha aguantado el mal olor, es un avaro, no gasta plata en la casa, se la gasta todo en trago, y ese se va con la otra, y la otra piensa que se encontró un platal porque es jubilado de la policía. Y esa la embaraza y a los 3 meses la deja y consigue otra. Y en 3 años está tirado por ahí en un rinconcito que le alquilaron por 200,000 pesos en una casa para medio aguantarse. Y el muchacho, el primero que le ofrece la marihuanita, venga, para que sienta cómo es de bueno eso. Venga, siente, aproveche. Y por ahí se va. Y en un mundo desordenado, estamos en un mundo desordenado en materia de sexualidad y de costumbres. A mí me da vergüenza que sea en Norte de Santander donde más se vende aguardiente en mi tierra. El segundo consumidor de aguardiente antioqueño es Norte de Santander. Tapa azul, tapa roja. Y yo ya estoy muy largo. Un proceso que tiene que ser ordenado. 5 puntos. Dice Aparecida en el número 278, un encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado
la comunión y la misión. Tenemos que poner a Jesucristo en las manos de los hermanos, en el corazón. Nuestro crecimiento pasa a través de la palabra de Dios. Esto es fundamental. ¿Me están poniendo cuidado? ¿Tienen Biblia en la casa? No es para abrirla en los salmos. ¿Sí? Solo en los salmos. Es para hacer oración, para hacer lección divina. Oratio, meditatio, contemplatio, actio. Oración, meditación, contemplación, oración. ¿Cuánta televisión estúpida vemos? Nos están convenciendo que hay extraterrestres. Por todos lados, alienígenas ancestrales. Y no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que llevarla a nuestra vida. Una conversión profunda, un discipulado en la liturgia, un discipulado en la vivencia sacramental. Tenemos que recuperar la participación en la misa de los domingos. Y creo que dentro de las normas pastorales, padres, eso debe tener un puesto privilegiado. No preparamos como se debe las celebraciones del domingo. A mí me impresiona de Cúcuta lo que está aquí adelante. No hay parroquia de Cúcuta donde pongan flores, que pongan flores feas. Yo no sé por qué en Cúcuta hay eso. Es de los sitios más lindos para las flores en el país. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? En ninguna otra parte de Colombia hacen eso. Entonces hay que poner florecitas. Hay que tener manteles limpios. Hay que tener vasos sagrados ordenados. Hay que preparar. Y si no hay santos seminaristas, hay acólitos. Y tenemos que preparar también lo que decimos. Y tenemos que tener una actitud de celebración que sea importante. Tenemos que crecer en la comunión. Tenemos que crecer en la comunión. Y la comunión es querernos, ayudarnos, propiciar una vida y un crecimiento entre nosotros como hijos de la iglesia y como discípulos de Cristo. Y al final yo tengo que hacer la prueba con mi vida, de mis comportamientos, de mis acciones, de mis hechos. Las que tienen un poquito más de canas, cuando aprendieron a sumar y restar y a multiplicar, les enseñaron a hacer las escalas, ¿cierto? Un número se multiplicaba hasta 9 y luego se dividía por 9 y eso tenía que dar igualito abajo. O cuando hacían raíz, eso ya los jóvenes no saben hacerlos. Los alumnos del seminario ni se lo imaginan lo que era hacer una raíz cuadrada del número 12.727.440. Eso era un trabajo de carpintería terrible y no se podía equivocar uno en un número.
Había que coger el papel, botarlo y volver a empezar. El cristiano necesita una prueba. Es la prueba del mor. De esa palabra viene la moral, de las costumbres. ¿Por qué reconocían a los cristianos? Los reconocían por la forma como se comportaban, por la forma como vivían. Doña Luisa es una santa. Don Mario es un santo. Ese joven Luis es un santico. El padre Andreino es un santo. ¿Eso lo han oído decir? El padre Andreino es un santo por su forma de vida. El seminarista San Luis Gonzaga es un santo. Así lo reconocieron. El Papa decretó la canonización de un santo el día 19 de julio. San Nicola. Era un obrero, herrero. Lo había cogido el tío. Lo puso a trabajar, no lo dejaba ir a misa. Lo puso a trabajar tanto que le dio tuberculosis. Lo tuvo que rescatar un tío, pero cuando lo rescató estaba tan enfermito ya, pudo ir unos meses a misa y luego se murió. Un obrero santo. Así tenemos que ser santos hoy. Esa es la llamada. Esa es la llamada del Señor. Y yo les tenía que hablar de la misión también. No les he hablado hasta ahora sino del discipulado. Nuestra iglesia tiene que ser misionera. Eso que recibimos y que vivimos personalmente, tenemos que llevar y transmitirlo a Cúcuta. Cúcuta está creciendo como ninguna ciudad en Colombia. Ayer pasé viniendo del Zulia hacia Cúcuta y ya las invasiones llegaron prácticamente a la carretera que va para el Zulia. Y no les digo lo que es Los Olivos, la Fortaleza, no les digo lo que es. Y Scalabrini. ¿Cómo se llama el barrio que está en los patios arriba, en la montaña? Ha crecido en las últimas semanas y todos los lotes los cuidan ya con celadores para que no se los tomen, pero siguen invadiendo. Ahí tenemos que evangelizar. Ahí tenemos que ser misioneros. En Los Pinos, pero en Scalabrini, en Atalaya, en Antonia Santos. Tenemos ahí que ser misioneros. ¿Y saben dónde? En las propias familias. ¿Saben dónde hay que empezar? En las propias familias. El marido que se enfrió, la señora que se enfrió, los hijos que no les importa nada la fe, porque tiene una moto nuevecita KT que le costó 7 millones de pesos y piensa que con eso ya consiguió el mundo. Con la tía gorda, con el hermano, con la vecina.
¿sí? Y una misión que necesita de nosotros. Yo los dejo aquí para no cansarlos más, pero nos queda esa gran perspectiva. El sínodo es una iglesia en camino. Sínodos, sínjodos, una iglesia que camina junta y no puede dejar ovejitas sueltas. Las ovejitas que se quedan sueltas se las come el lobo. Las ovejas tienen un gran éxito. El día del Buen Pastor me mandaron un video que me llenó de risa. Yo me desternillé de risa. Hay un rebaño y se ve que cambió de pastor. Entonces el borrego, que es el último, el ovejo, que va atrás, las ovejitas van siempre juntas, las chiquitas adelante y los más viejos atrás, y el ovejo atrás. Y alcanza a sentir el pastor, que es nuevo, lo huele, y no le huele a lo que le huele su pastor, entonces toma 2 o 3 pasos, se le tira y lo levanta. Y el pastor intenta levantarse del suelo y se le vuelve a tirar. Se referían al buen pastor, para que aprendan los obispos a ser buenos pastores, que reciben golpes de las ovejitas. Las ovejas tienen una estrategia, y es andar juntas siempre. Ninguna se queda atrás. Y los pastores aprenden también a tener sus perros para que no dejen ninguna salida. Estas reflexiones quieren ser para ustedes un aliento a un encuentro personal con Cristo. De aquí tienen que ser más discípulos, más discípulas de Cristo. Tenemos una gracia muy grande. La iglesia de Cúcuta es una iglesia viva. La iglesia de Cúcuta es una iglesia grande. La iglesia de Cúcuta es una iglesia que tiene procesos serios de formación y de acompañamiento, y no podemos desperdiciarlos. ¿Tienen las orejas limpias? ¿Están escuchando? No dejemos que se pierda toda esa gracia. Nuestra Señora de Cúcuta, San José, alabado sea Jesucristo.